realidad trabajamos también en algunos otros pueblos de la comunidad autónoma, pero nos centramos en la ciudad de Logroño. Mucha gente me pregunta por qué La Rioja, yo siempre digo, ¿por qué no? Y esa es una de las razones por las que estamos aquí, en territorio, pensando también que en nuestras comunidades autónomas, que son más, digamos que estamos fuera de los grandes centros urbanos, tenemos una gran potencia de creación y también posibilidades para desarrollar nuestros proyectos de manera autogestiva y bien con apoyos gubernamentales o de distintas instituciones, pero con una proximidad y una cercanía que nos permite trabajar desde una idea más familiar. Las creaciones artísticas y las ayudas que trabajamos con las distintas artistas que pasan por nuestro festival. Pero bueno, antes de meterme en el desarrollo de cómo vamos en el festival, les quería contar más o menos dónde está La Rioja, porque por ahí algunos saben, por el sonido de la palabra del vino, ¿no? Del vino de Rioja, etc. Pero más allá de vino y excelente gastronomía, en La Rioja tenemos mucha cultura, entonces les quiero decir, ¿dónde está La Rioja? Bueno, esto es que ha recibido una ayuda de inteligencia artificial. Quería amortizarlo y la gente de Silicon Valley que nos auspicia de Google Earth nos sitúa un poco la ciudad de Logroño, en la Catedral de la Redonda, la Concatedral de la Redonda, y vamos a ir como haciendo un recorrido, como un mapeo así medianamente rápido para que sepan dónde está nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma más pequeña de la península ibérica y la que tiene menos cantidad de habitantes. 312.000 habitantes en toda la comunidad autónoma, 152.000 se concentran en la ciudad de Logroño. Esta ciudad de Logroño es el Rioja Forum, son los distintos espacios culturales en los que trabajamos. En esta ciudad de Logroño hay un montón de iniciativas culturales, pero sobre todo mucho orientado a la música, al cine, a las artes teatrales, pero poco al arte contemporáneo y mucho menos al arte iberoamericano. Y entonces ahí fue cuando dijimos, ¿y por qué no llega nada de América Latina a esta parte de la península? Y fue ahí donde pensamos en construir un festival. Además de construir un festival en esta ciudad, que como decía tiene 152.000 habitantes, decidimos intentar trabajar por los distintos espacios de la ciudad que, si bien se conocen entre sí, no trabajan demasiado en red. No sé si os suena, pero en esta ciudad tan pequeña eso está pasando y nosotros dijimos y pensamos en la idea de decir, sí, ¿por qué no hacemos como de agente de comunicación? ¿Por qué no nos metemos un poco en trabajar el vínculo entre los espacios, poder conectarnos un poco más entre los distintos espacios que están en la ciudad? ¿Por qué no crear un espacio más en la ciudad? Y es así donde empezamos a hacer ese trabajo de conectar a los distintos espacios que son espacios de exhibición en la ciudad, de actividades de artes escénicas, y fue ahí donde nos metimos en este trabajo de ser agentes de comunicación. Y estos son algunos de los espacios. Esta es nuestra ciudad. Este es un pequeño espacio que se llama Nave 31. Está la calle Los Baños, situado en el casco antiguo de la ciudad de Logroño, es un espacio del año 1961. Este es el centro de la cultura de La Rioja. Un centro cultural gestionado por el Ayuntamiento de Logroño, como un botellero. Ese es el Teatro Bretón de los Herreros, es el teatro principal de la ciudad de Logroño. Aquí es donde se realizan la mayoría de las exposiciones de artes escénicas y sobre todo de teatro. La fábrica de tabaco es la tabacalera, y ahora llamada la Sala Mon Salvador, es un centro cultural, también la lleva la gente del gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño en conjunto, un proyecto que se llama Cultural Rioja, Casa de las Ciencias, al borde del maravilloso río Ebro, que nos cobija y nos protege. Esos son algunos de los espacios que nosotros con el Ayuntamiento de Logroño, y gracias también al apoyo del gobierno de La Rioja, hemos decidido trabajar en conjunto en nuestro festival, vincularnos, hacer que el diálogo sea más fluido para la creación, para la exposición de las obras que tenemos programadas en los 10 años que llevamos de festival. Como os decía, FITO es un festival iberoamericano de teatro que lleva ya 10, vamos a hacer la 10ª edición del próximo año, llevamos 9 años trabajando.
también hace unos años, más o menos 2 o 3, nos metimos en una nueva aventura. Dentro de esta idea de generar espacios, el primer espacio es una nave que se llama Nave 31, que es un antiguo teatro, es un teatro del año 1931, de ahí el nombre. Es un teatro del sindicato CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato anarquista. Es un teatro que estaba abandonado, que se hacían algunas actividades culturales, pero estaba abandonado. Y nosotros desde la asociación que coordinamos el festival, decidimos generar un convenio con el sindicato por una sesión de 25 años, aplazable a 35 años. Y la idea es restaurar el espacio, que es lo que estamos haciendo, para generar un espacio de creación, para generar residencias creativas para distintos artistas que puedan residir en nuestro territorio, crear desde nuestro territorio, crear comunidad con los artistas de nuestro territorio, y que también la idea de La Rioja, luego donde vayan esas producciones, cambie y se salga un poco la idea de que La Rioja solamente está vinculada, como os decía, a la excelente gastronomía que tenemos y al vino, que también es excelente. Entonces, esta idea de generar un espacio de creación cultural donde podamos invitar artistas, donde podamos dejar un espacio para la creación durante tiempos indeterminados, no tan anclados en lo que puede ser un periodo de un mes o un mes y medio, sino que podamos extenderlo en el tiempo, nos posibilita también generar y abrirnos al mundo de otra forma. Bueno, más o menos eso es lo que yo quería contar en relación a su idea, y ahora mi compañera Cristina Medrano os va a mostrar un pequeño vídeo de lo que hicimos en la última edición del festival y va a hablar de lo que programamos en este festival. Ocurren espacios como el espacio anarquista del que hablaba mi compañero antes,
dentro de la propia ciudad también ocurre en esos márgenes, en esos otros lugares. Queremos que la gente viva el teatro desde esa perspectiva, porque lo entendemos como esa forma, ¿no?, de explicar quiénes somos nosotros. Entonces, con esta visión, tenemos como esta misión de trabajar y de mostrar la realidad de los pueblos, porque a veces lo que se hace parece que solo ocurre si se cuenta, que es lo que estamos haciendo aquí, pero es que ocurre siempre. Entonces es fundamental que exista un espacio como lo es Fitlo para nosotros. Gracias a la colaboración, el diálogo, a este contacto que tenemos con Latinoamérica, hemos podido formalizar convenios con festivales de Chile, de Argentina, de Colombia. Tenemos convenios con festivales del otro lado del océano para fortalecer ese vínculo y que puedan venir las compañías a mostrar en La Rioja lo que están haciendo allí, pero también poder quedarse un tiempo aquí y girar y darle sentido a que esas compañías vengan aquí, hacerlo más sostenible, ¿no? Que desde Logroño puedan viajar a otros lugares de la península o incluso abrir como esas puertas a Europa. Nosotros en Logroño tenemos como una canción popular que es que Logroño-La Rioja es un cruce de caminos, y es eso, ¿no? Es como un cruce de caminos. Queremos ser como ese puente desde Latinoamérica hasta Europa, como decía antes Lorenzo, ¿no?, que parece que España, como que estamos aquí al sur, pues abrirnos también esas puertas a Europa. Y esto es a través de la colaboración, del diálogo, de fortalecer ese vínculo, de entender que quienes hacemos el teatro, quienes queremos cambiar el mundo de verdad y transformarlo, podemos hacerlo desde las artes escénicas. Si nos vamos ya no solo a Latinoamérica y Europa y nos vamos a lo más chiquitito, hacemos acciones con nuestra propia población, para que sean ellos quienes lo vivan en primera persona y quienes de verdad tengan ese altavoz para contar qué es lo que está sucediendo. Y eso fue el caso de Monteisla, por ejemplo, este año, con la producción que ahora os van a contar, que expusimos en la pasada edición, que tuvo lugar en octubre. Porque ellos trabajaron con el pueblo, con la gente de las calles, y ahora vais a ver cómo. Pero además de ellos también hemos hecho colaboraciones pues, con Marina Otero, con Josefina Gorostiza, es decir, que siempre estamos en colaboración con artistas y con agentes culturales para que se vea que desde la periferia, desde la comunidad más pequeñita de España, desde una población, desde un territorio muy poco poblado, también se hacen cosas de gran relevancia para el mundo de las artes escénicas. Así que, para no extenderme más, Alia y Andrea van a contar cuál fue esta experiencia que tuvimos en Fitlo. Bueno, muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andrea Pellejero, y él es Alia Girona. Los dos conformamos la compañía Monteisla. Somos una compañía de teatro. Nosotros nos denominamos compañía de teatro rural contemporáneo porque, bueno, nuestra sede está en Cataluña, en realidad, en Sils, en un pueblito muy pequeño. Allí vivimos en una masía, en el campo, con gallinas, gente y huerta y estas cosas, y desde ahí nos fuimos para crear desde allí, para de alguna manera que sea el sitio desde donde trabajar nuestras prácticas. Todo esto. Entonces dices, bueno, Monteisla, que está en Cataluña, ¿qué hace aquí, no? Resulta que yo soy nacida en Logroño y pasé pues, mi adolescencia y mi educación allí. Allí empecé a hacer teatro en una escuelita que se llama Dinámica Teatral, que de hecho también lo llevan unos argentinos, de la casualidad, que están ahí. Y mira, me fui con 17 años a estudiar y no había vuelto hasta este año. Yo pues desde los 17 años pues creando, reconstruyendo y pensando las prácticas escénicas en otros sitios. Y para mí pues no hubiera pensado nunca que hubiera podido demostrar mi trabajo en Logroño, y gracias a la posibilidad también del marco de contexto en relación a las artes contemporáneas que generan el Fitlo, pues se
yo con Adrián hacemos piezas de teatro normalmente en salas cerradas, bueno, como que nos generamos nuestros propios materiales, no trabajamos con unas ideas externas, ¿no? Pero Jorge nos dice, me gustaría mucho que pudierais hacer algo en la calle, que pudierais hacer algo en un sitio que se llama Las 100 Tiendas, que es como el centro comercial de la ciudad de Logroño. Para mí, el sitio más aburrido de Logroño, más feo, porque bueno, aparte de que es la primera zona peatonal que surgió en Logroño, es cemento, no hay casi parques, todos son tiendas, la relación con ese espacio es puramente el consumo, quien vive allí es porque se lo puede permitir, entonces a mí me generaba como decir, wow, ¿cómo yo? Tensión. ¿Qué? Te generaba tensión. A mí me generaba una tensión. Ese es el famoso cuchillo del que estaba hablando Gerardo, ¿no? Me generaba una tensión y me generaba también bueno, yo cómo me relaciono con esto, y además después de tanto tiempo de haber estado ahí fuera de Logroño y volver allí. Y entonces, bueno, lo único que realmente me ataba o nos ataba era el hecho del lugar, de trabajar con un lugar, no trabajar con un colectivo o trabajar con una comunidad de personas o trabajar con una idea o con un tema, sino que era un espacio. Y entonces, para mí eso ya, bueno, ya había una relación con nuestras prácticas. Resulta que Monte Isla llevamos trabajando, bueno, hemos estado trabajando 3 años, un concepto que se llama la trilogía del paisaje. Hicimos 3 piezas escénicas donde nos preguntábamos o nos inspirábamos en el paisaje como una metodología y como una práctica en sí misma para llevarlo al teatro. Entonces, a partir de allí, a través del análisis del concepto del paisaje, donde se compone de elementos que se organizan de forma no jerárquica, donde hay un relato tridimensional, donde hay una aparente sensación de quietud, y que esa aparente sensación de quietud me permite relacionarme desde una observadora y desde un mirar y ya, sin que yo tenga que activar nada, porque nada está aparentemente pasando. A nosotros nos daba la sensación que nos devolvía la mirada a lo que nos contiene, que nos devolvía la mirada a la escenografía teatral, al teatro, al mundo, a la realidad. Y aquí me viene, ¿no? Pues Las 100 Tiendas, Logroño, ¿no? Me devuelve la mirada allí. Y la intención que tuvimos con nuestro trabajo y dentro de este concepto de trilogía del paisaje, que son unas prácticas de investigación, vamos a empezar a practicarlas allí, en ese lugar, y que el propio lugar nos hable qué es lo que puede surgir. Y creo que, bueno, traemos esto y traigo esto porque creo que en realidad una propia práctica artística se puede traspolar en un festival, se puede traspolar en una forma de relacionarse de 1000 maneras extractas diferentes a nivel estructural. Entonces, bueno, pienso así como de capas, pienso en KVS y en este festival, pienso en el ciclo y luego en nosotros, y veo como unos trabajos en paralelo en esa sensación, en esa relación sensible con el contexto, con el marco y con el espacio. O sea, en verdad también nosotros nos dimos cuenta muy rápido, porque como ha dicho Andrea, básicamente nuestros trabajos son piezas escénicas, piezas que se ven en teatros, y aquí nos parecía una oportunidad muy interesante para decir, no voy solo a mostrar algo que un público lo vea, sino voy a incidir en un contexto en el cual el diálogo artístico trasciende la propia pieza escénica y se genera algo que es específico para un lugar. Estamos hablando también de arte contextual, en el cual de alguna forma
no solo estoy vendiendo algo, sino que vengo a buscar una relación con alguien, una relación con algo. Entonces nosotros desde donde abordamos un poco el trabajo, ahora estáis viendo unas imágenes de la pieza y las actividades que hicimos, que luego contaré también, hicimos unas actividades expansivas. Entonces, nosotros, nuestra metodología que ha estado en la base de todo lo que hemos hecho, son lo que llamamos escuchas del paisaje, que esto en verdad empezó de una forma muy divertida. Andrea y yo durante la COVID en el balcón, aburriéndonos, mirando a la calle. Entonces, escuchas del paisaje básicamente es, no sé si conocéis el trabajo de Pauline Oliveros, Deep Listening. Entonces, ella distingue muy bien la separación entre escuchar o hacer. Entonces, las escuchas del paisaje básicamente son como estar en tiempo presente, sin incidir y solo estar escuchando, recibiendo. Entonces, básicamente son unos paseos por las tiendas en este caso, donde nosotros intentamos activar una percepción distinta de la mirada y de la escucha, sin hacer nada más que pasear. Son paseos conscientes. Es como un tipo de meditación, por decirlo de alguna manera, meditación en el lugar, para que sobre todo el relato que traemos nosotros o que posiblemente podemos traer no se imponga a lo que ya hay allí, en ese sitio, en ese lugar. Es como, ¿qué habla el sitio por sí mismo? ¿Qué dice? ¿No? Y en ese caso también nos dimos cuenta muy rápido de que el público que iba a venir a Filo, el público de Filo, que es algo muy interesante del festival, es gente de Logroño. O sea, viene gente de fuera, es un festival que también gente internacional, pero principalmente hay algo muy interesante, que el público al que hablas vive ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir también nosotros a alguien que vive ahí? Entonces nos dimos cuenta muy rápido que la intención tenía que ser sacar a la luz otras cosas, otra perspectiva que viéramos nosotros, porque también es una forma de relacionarse que tiene que ver con el arte contextual, que es no imponer un relato, ni tampoco tener una dinámica como extractivista en este sentido, sino una dinámica de escuchar lo que ya hay allí, ¿no? Y en este sentido empezamos el trabajo desde como lo más obvio, fue el trabajo con un cronista que es Federico Soldevila, que es el cronista oficial de la ciudad de Logroño, para que nos contara un poco la historia de la ciudad y tal. Y rápidamente nos dimos cuenta que, ahí hay algo muy interesante, pues es el relato oficial del lugar. Entonces nosotros rápidamente vimos, pero aquí también hay unas baldosas que también cuentan una historia de cómo son paseadas. Hay unos muros que tienen rastro del viento que ha pasado por allí. Es decir, cómo activamos una percepción sutil, sensible sobre el espacio, que no solo habla del relato, digamos, de los relatos que también son impuestos o que nos decimos cotidianamente entre nosotros. Entonces, en ese sentido, también una forma de invitar al público de Logroño, que ya conoce el lugar, a paseos conscientes para que ellos mismos vieran otra cosa de su propia ciudad, la ciudad que ya conocen, por la que pasean cada día, de ida o de vuelta del trabajo, para tomar una caña o un café. Entonces, es como esa idea de decir, un momento, vuelve a pasar por aquí. Esto que has visto, esta realidad conocida, puede ser percibida desde muchos ángulos distintos, desde muchas perspectivas distintas. En ese sentido, nosotros también hemos tenido como un referente, columna vertebral, que es John Berger, que dice, la obra de arte no es tanto muchas veces en sí la obra de arte, sino cómo la miramos. Entonces, en este sentido, nosotros siempre intentamos activar sobre la mirada del espectador el cómo miro. Yo pongo un marco en este caso. Ahora podemos contar un poco también cómo era la pieza, pero no había intérpretes. No había intérpretes. Igual estaría bueno que podamos ver, vamos a intentar ver un vídeo pequeño sobre el proceso creativo de cómo se realizó la pieza, el proceso de investigación de la pieza, porque es importante, que creo destacar que este vínculo de Filo con Monteisla viene ya también desde
otros años donde perseguíamos un trabajo y nos había interesado un trabajo que habían hecho con un artista chileno que se llama Omar Morán, y que por distintas cuestiones que son más de cuestiones burocráticas no pudimos replicar ese trabajo que también hablaba sobre migración, que nos parecía súper interesante, que también podemos realizarlo en La Rioja, y por temas de burocracia no pudimos llegar a concretarlo. Y sí dijimos, esta gente está buenísimo lo que están haciendo, nos interesa como su modo de trabajar, su modo de investigar, y por eso decidimos trabajar en Logroño. Entonces voy a mostrar un pequeño vídeo, muy cortito, de 1 minuto. Ya sabemos que últimamente los vídeos tienen que ser muy cortos, porque si no nos aburrimos todos. Entonces les voy a mostrar un pequeño vídeo del proceso, así como poner imágenes de lo que fue el proceso creativo de la pieza o el proceso de investigación de la pieza que estuvieron realizando con una serie de entrevistas, que creo que está un poco reflejando cómo están captando información o reuniendo información de toda la gente que estaba, que decidieron entrevistar. Son gente de Logroño, como decía Federico Soldevilla, que es uno de los cronistas de la ciudad, y también con distintos libreros y distintos personajes emblemáticos de la ciudad. Si usted quiere comentar algo sobre el vídeo, sí, va tirando. Lo que nos pasó, o lo que a mí me pasaba cuando se nos propuso de hacer esto, yo pensaba, venir y solo hacer una pieza y marcharse no me parecía suficiente, no me parecía justo, me parecía, no sé, había algo de no solo consumir ficción, y no solo tiene que ver con consumir ficción, sino también que esta oportunidad de hacer estos esfuerzos y de activar sirva para generar un entre nosotros y el público, y que ese entre se ensanche, que ese lugar que se genera pueda tener también otro espacio, que no solo sea él, pues ir a tomarme una cerveza o ir a tomarme algo después de consumir esta ficción, o lo que sea. Entonces, junto con el Adri, dijimos de organizar unas actividades expandidas alrededor de la pieza. Estas actividades expandidas eran, le llamamos la plaza, la comida popular y los juegos. La plaza era de repente ocupar la calle y el espacio de un parque, de una plaza, hacer un círculo de sillas, invitar a todas al asociacionismo, a las asociaciones, a las fundaciones, a los vecinos, a todas las personas que transitan ese lugar, que transitan Logroño y que se sienten en ese círculo a conversar, a discutir sobre qué es para nosotros la ciudad de Logroño, qué es para nosotros las Tintianas, qué es para mí habitar una ciudad, qué significa la ciudad, qué significa ser un ser público hoy en día, ¿no? Como activar este pensamiento de conversación, y también a partir de ahí pues igual invitar a políticos o invitar a personas que pueden llegar a hacer algo con esa conversación, que no se quede en una conversación y ya. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer la plaza, y la plaza era eso, era una conversación. Nadie venía con ninguna idea de ninguna conferencia, de decir ningunos conceptos de ningún tipo, era simplemente conversar juntos en la calle. Después vino la comida popular, que era vamos a comer, vamos a relacionarnos de una forma primitiva, desde un sitio como ya comer en la calle, que parece que es algo que tengo la sensación de que antes se hacía más y que estaría bien seguir haciendo. Comer en la calle, no consumiendo en un bar, sino coger, poner una mesa y comer, y ya está, no ocupar lo público porque sí, porque puedo, porque sí. Y los juegos, bueno, yo tengo aquí, yo tengo una relación con los juegos de mesa y con los juegos muy fuerte, y porque mi padre me lo ha inculcado, y para mí Logroño también es el juego, también es jugar, y dije, quiero montar una mesa de juegos de mesa que coordinaba mi padre, junto con una asociación que se llama una asociación de juegos que se llama Adventum, y
casa que nos hicieran pensar de otra forma la idea de consumo, ya que estábamos en ese contexto, ¿no?, de las tiendas, pues relacionarnos desde el juego y pensar formas de consumo y por qué consumimos, cómo consumimos, de otras formas hay, etc. Y entonces estas eran las actividades expandidas que pasaban en un único día, que primero vivías la experiencia de la pieza, que para nosotros la pieza era este paseo consciente que explicaba Adri, después la plaza, la comida popular y los juegos. Y claro, yo creo que era generar como una brecha, una grieta, que al final yo creo que un festival o que unos recursos como un marco te permite poder relacionarte con lo otro desde un lugar, desde un lugar alternativo, desde otro sitio, que no es el habitual, que no es el cotidiano, que no es el directo. Y aprovechar, que no solo sirva, bueno, lo que decía, que no solo sea un consumo de ficción, que no solo sirva, ojo, me siento, consumos de ficción, que ya lo estamos haciendo continuamente, ¿no?, con Netflix, con Filmin y con TikTok, o sea, ahí ya estamos consumiendo, que cuando ponemos el cuerpo, y para mí las artes vivas y las artes escénicas tienen que ver con poner ese cuerpo, vamos a aprovechar el poner el cuerpo para ensanchar esos momentos. Sí, sobre todo nosotros siempre decimos como pensar desde el contexto, que es esa posibilidad que tienen las artes escénicas, que es que el público se tiene que desplazar y estar allí para ver algo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son? Lo que compartimos, yo creo que es muy importante y como que es el reto también de decir, bueno, hasta qué punto nos van a sostener estas grandes producciones, grandes intercambios como decía Andrea, de consumir ficciones y nos estamos perdiendo la oportunidad de mirar, de crear red en contextos como La Rioja, que hace un montón de falta, y crear red en la diáspora, fuera de los centros, sobre todo para relacionarnos de otra forma. Que en ese sentido también nuestro trabajo, lo que hemos intentado ahí es desaparecer como artistas. Es decir, nosotros ponemos el marco, el contexto para que la gente también con su cuerpo pueda habitar la calle de forma diferente. Sí, en esto que estás haciendo referencia, y era un punto al cual quería llegar, el festival cada año tiene como un lema, y hace unos años, el año anterior, creo que fue en el 2024, el lema era "Vamos más allá de la ficción", porque nos parecía que habíamos construido un espacio donde solamente traíamos espectáculos meramente de exhibición. Traíamos espectáculos de fuera, que suena genial y a veces es súper interesante esto de sumarnos a los checklists de las temáticas actuales en los grandes festivales, que es algo que entre quizás la gente del mundo de la programación a veces como que resuena, bueno, sí, cumple con el checklist, ¿no? Pero luego en realidad no tratamos, ni siquiera lo trabajamos desde un punto quizá más sincero, y dijimos, si nosotros tenemos un público local, ¿por qué no devolvemos algo también a la sociedad, a nuestro público, a la gente de Logroño, en la cual tenga otro grado de participación y no solamente sea el hecho de poder disfrutar de una exhibición como un público que va, llega a un teatro, se sienta, mira la obra, se va a casar? ¿Por qué no le damos otra experiencia? ¿Por qué no lo hacemos más participativo? ¿Por qué no generamos otro diálogo con la gente? Que creemos que las artes escénicas también están para eso. Entonces queríamos romper esa idea, esta idea de también salir de los espacios, de estos lugares de telones rojos, ¿no? Es uno de los grandes problemas de nuestra disciplina, el teatro, la disciplina y el edificio se llaman de la misma forma, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema y tenemos que romper esa idea para poder salir y poder dialogar de otra forma con el público, que al final, en nuestro caso, es la gente de nuestra ciudad. Generalizar. Entonces FIDLO, en esta cuestión del lema de vamos más allá de la ficción, y este año que fue construir, que también estamos construyendo una sala, que estamos construyendo un diálogo, que estamos construyendo de otra forma, creemos que las artes escénicas son mucho más expansivas, y por eso también este espectáculo con esta actividad expandida, con este generar otro diálogo de otro lugar, de sentarte en
en la calle, de comer, de poder ver tu ciudad desde otra forma. Y estamos pensando que todas las ideas de coproducir futuros espectáculos, futuras producciones, futuras piezas con diferentes artistas tengan esta característica que nos defina y que defina también un poco el trabajo que estamos haciendo en nuestro festival. Así que muchísimas gracias, y creo que para cerrar vamos a poner un pequeño vídeo de lo que fue la experiencia, como para más o menos tengan un poco de idea y puedan transitar un poco las calles de nuestra ciudad de la misma forma que lo hicieron las personas que estuvieron de público aquellos días en el mes de octubre. Muchas gracias por estar. Las ciudades crecen, rebasando los límites impuestos por la naturaleza y alimentándose del entorno que les rodea. Lo que ahora es una zona peatonal en el centro de Logroño, antes era periferia. La ciudad es cada vez más grande y nosotros cada vez estamos más lejos de todo lo que hay fuera. Una ciudad esconde varias ciudades. Es una realidad poliédrica, difícil de explicar. Una ciudad se calcula en décadas y siglos. Cabalga a lomos del caballo del espartero, la defienden los nostálgicos, la construyen los albañiles y se aprende en las escuelas. Una ciudad tiene estatuas y grandes configuraciones, lápidas como cultura, identidad, memoria o propiedad. Una ciudad es estática, previsible y simbólicamente centralizada. Una ciudad es un imperativo. Le pertenece a los cronistas, a los arquitectos, a los políticos, a los censados, a los cuerpos de seguridad, a los empresarios y a los ciudadanos. En una ciudad se trabaja y se consume, se compra y se vende por partes, mientras la apisonadora del capitalismo desplaza las realidades ambiguas, marginales o improductivas. En una ciudad no hay lugar para lo inútil, ni un centímetro para lo gratis.